Bueno, continuamos con nuestra exposición. Seguimos con tema de contaminación. Esta no es contaminación por plástico, sino por un organismo que todo el mundo, bueno, la mayoría de nosotros lo conoce, que es el coral invasor Eunomia stolonifera, que ha invadido las aguas de, no solo del oriente de Venezuela, sino de muchas zonas de las costas de Venezuela. Y aquí tenemos a la doctora Sinatra Salazar, que fue la primera investigadora de la zona oriental en tener un proyecto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología estudiando la invasión de Eunomia stolonifera. Bueno, aprendiendo a conocerla, ¿verdad? Yo la conocí porque participé con ella en el proyecto, en la evaluación. La doctora Sinatra Salazar es un profesor a dedicación exclusiva del Instituto Oceanográfico de Venezuela, con más de 15 años de experiencia también, y trabaja en esta área de especies invasoras y especies exóticas. Entonces, bueno, vamos a oír este interesante trabajo. Gracias, profesora. Buenos días. Gracias a ustedes por su presencia el día de hoy. Bienvenidos mis estudiantes del grupo de investigación. Como dice la profesora, el tema que hoy me trae acá son las especies exóticas invasoras. Vamos a hacer hincapié en el caso Eunomia stolonifera acá en el Parque Nacional Mochiva. Ese que vemos ahí es Eunomia stolonifera. Es una problemática que está en el tapete ahorita, no solo acá en la zona oriental, sino en Venezuela. Pero vamos a pararnos primeramente en el contexto de hablar de las especies exóticas invasoras o lo que son las bioinvasiones. Hablamos de bioinvasiones cuando hablamos del fenómeno en el cual está involucrada una especie exótica con su condición de invasora, en la cual puede causar daños en el ecosistema y consecuencias de tipo económica, sociales, y la que nos atañen en estos momentos incluso hasta políticas. Entonces, la llegada de una especie exótica invasora a un ecosistema tiene un impacto para las especies nativas principalmente, para el ecosistema, porque ella no pasa por un proceso de adaptación por selección natural. Realmente sus resultados son bastante inciertos. En la mayoría de los casos, dependiendo de la especie invasora y las especies nativas o receptoras del ecosistema, los impactos más comunes son el desplazamiento de las especies nativas, ¿verdad? Porque existe una competencia directa entre el invasor y el nativo por los recursos de los cuales disponen. La depredación sobre esas especies nativas por parte de la especie invasora, pudiendo causar la extinción de algunas. Los procesos de hibridación que se puedan dar entre estas especies sí son filogenéticamente cercanas, y por supuesto conllevando a pérdida del acervo genético de las comunidades nativas, transmisión de enfermedades, porque muchas de las virus, bacterias o patógenos que puede traer una especie exótica, pues las especies nativas no tienen defensa para este tipo de patógenos y organismos. Y por supuesto, toda especie invasora conlleva la modificación de del ecosistema y del equilibrio ecológico. Y por supuesto, esto va mucho más allá, estamos hablando de nuestros recursos ecológicos. Esto puede tener un impacto social, económico, a la salud, políticos. Pero ya que estamos hablando de especies exóticas e invasoras, debemos hacer una aclaratoria acá sobre estos conceptos. Incluso la semana pasada se presentó una discusión sobre las especies exóticas, lo que es exótico, lo que es invasor, lo que es permisivo, lo que no es permisivo. Entonces, la clave de todo esto, sobre todo cuando se habla de explotar una especie exótica, ¿verdad? No es que sea punitivo o prohibitivo, el problema es que sea una especie invasora. Entonces, de allí los cuidados cuando nosotros hablamos en estas dos terminologías. Una especie exótica es aquella especie, parte de una especie, propágulo, estructura reproductora que llega de un ambiente geográfico al cual ella no pertenece. Y una especie es invasora cuando esa especie llega, se establece
se intercala esa dinámica ecológica, crece en la población, avanza en su ámbito geográfico y entonces podemos ver las consecuencias de la actuación de esa especie, sobre todo en los daños ecológicos que ésta pueda tener. Para el IUCN define las especies exóticas invasoras como aquellas especies exóticas que se establecen en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y son agentes de cambio y amenaza a la diversidad biológica nativa. Estas especies son consideradas la segunda causa de pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Ahora bien, hay un conjunto de conceptos, de terminologías, alrededor de las especies exóticas invasoras. No todo lo que es exótico es invasor. Lo nativo también puede ser invasor. Hablamos de especies nativas cuando se hacen traslados dentro de una misma ubicación geográfica y entonces esa especie se puede convertir en una invasora. Tal es el caso, por ejemplo, de especies del río Orinoco que han sido introducidas en otras partes y hay que tener mucho cuidado porque algunas se han convertido en especies invasoras. No es una especie exótica, es una especie nativa, pero ese traslado, las consecuencias son igualitas que fuese una especie exótica e invasora. Uno de los conceptos, si se quiere, todo esto es muy discutible, todos estos conceptos hoy día se discuten en la medida que van apareciendo nuevos casos, nuevas situaciones, pero una de las más discutidas es lo que es una especie criptogénica. Las especies criptogénicas son aquellas especies exóticas, invasoras, que no tienen una categoría de si es exótica o es nativa, porque tienen tanto tiempo y su registro data de tiempo atrás que no puedes definirla como tal. Entonces, son denominadas especies criptogénicas. Muchas son antes de la colonia, o sea, que lo trajeron los barcos, los españoles. Tú no puedes decir, ubicarla en una categoría. Incluso hay teorías actuales que hablan de que no son especies exóticas invasoras, son especies que están recuperando los viejos hábitats, se están volviendo a lo que antes eran, lo que pudieron haber sido sus hábitats. Entonces, ¿cómo llega a convertirse en una amenaza estas especies para la biodiversidad? En un contexto general llegan de la mano del hombre. Básicamente es de esa manera. Y los registros, por ejemplo, actuales hablan de que las especies exóticas están siendo introducidas por actividades humanas en todas las regiones y biomas del mundo. Actualmente hay 37.000 especies exóticas establecidas que han llegado con el hombre de forma deliberada o accidental, a un ritmo de aproximadamente 200 especies anuales. 3.500 especies están documentadas como dañinas y se clasifican ya en esos contextos de especies exóticas e invasoras. Ahora bien, cuando esa especie se establece, es capaz de aumentar su rango geográfico, es capaz de llevarnos a las consecuencias ecológicas no tan buenas, y ese organismo tiene la disponibilidad de todos los recursos que son los que va a utilizar en ese nuevo ambiente, entonces estamos en presencia de un bioinvasor. ¿Okay? Existen dos tipos de invasiones biológicas, las que se dan por expansión o dispersión de la especie, de rango, que generalmente se da de manera natural o accidental, de manera natural cuando las mismas corrientes las arrastran, las traen, entonces la especie amplió su rango de distribución. O de esa forma accidental, cuando vienen pegadas a los cascos, cuando se trasladan en las aguas de lastre, ¿verdad? Esas aguas que van de una latitud a otra, llevando, descargando, son uno de los principales vectores de introducción de especies exóticas invasoras. Y la otra es la que se da por dispersión de actividad humana o de manera intencional cuando se desarrollan actividades de acuicultura, pesca deportiva. No podemos dejar ahorita fuera una actividad que está muy en boga porque tiene una fuerte ganancia económica, como son las actividades de acuariofilia, que la gran mayoría de las recientes invasiones son atribuidas a esta actividad con perjuicio a los ecosistemas y el comercio de ornamental, porque las actividades de acuariofilia tienen un fin, que es el comercio, ¿verdad? Y la obtención de un beneficio económico a través de el comercio de ornamentales o actividades tan simples como esa, en un escenario de ignorancia de la gente, que libera
organismos porque considera que pueden adaptarse, no los queremos eliminar, ellos déjalo en su medio natural. La tortuga de orejitas rojas del Orinoco es una especie invasora en el Orinoco porque se liberaron organismos en las orillas del Orinoco porque ¿cómo las vamos a eliminar? Déjalas allí. Y tienen un problema ahorita, bueno, hace bastante rato, con esta especie porque ha causado daños en las poblaciones nativas acuáticas del Orinoco. Entonces, fíjense, estas especies nosotros consideramos que es posible que se adapten y es posible que no se adapten. Si se adaptan van a tener un conjunto de consecuencias. Entonces, esas especies que son introducidas, ¿verdad? Por cualquier transporte de manera intencional, ella va a sobrevivir en ese momento de la introducción. Sobrevivir o puede no sobrevivir el transporte para llevarla a ese nuevo ambiente. Si se establece, ¿verdad? Puede fallar en ese su establecimiento porque hay especies que son exóticas y quedan ahí establecidas en poblaciones muy pequeñas. ¿Okay? O puede, una vez que se establece, convertirse en una especie invasora. O sea, si ella tiene todas esas oportunidades, va al proceso de dispersión para convertirse en una especie invasora. Existen controversias en la descripción de las características que debe reunir una especie para convertirse en un invasor. Esas características dependen de las características intrínsecas al organismo, del ambiente, ¿verdad? Del ecosistema invadido, como les decía, las interacciones con las especies nativas y las características propias de la especie invasora. Entonces, las invasiones biológicas hoy día juegan un papel importante en los procesos evolutivos. Hablar del caso de una especie invasora es un ejemplo de evolución biológica, de cambio del ecosistema, porque cambia, esa especie que llega como invasora cambia en el transcurrir del tiempo. Las especies que están alrededor de ella, que se ven influenciadas, cambian también. El ecosistema cambia. Todo lo que lleva a cambio, pues estamos hablando de evolución biológica. ¿Cuáles son las características de esos organismos para que ellos sean exitosos? La mayoría tienen una reproducción vegetativa, reproducción sexual que les permite en un corto tiempo pues aumentar esas poblaciones. Tienen una alimentación omnívora, por lo que toman de todos los recursos, tienen un crecimiento rápido, muchas tienen cuidado parental de las crías, asegurando pues, el establecimiento de esa nueva población, asegurando que se mantenga la especie, alcanzan la madurez sexual de manera temprana, tienen hábitos generalistas que le permiten adaptarse completamente a ese entorno, a su entorno, y tienen una variación genética. Si se quiere lo más poderoso que los hace ellos flexibles a la adaptación en ese nuevo medio, es la variación genética. Y entonces entramos acá en un problema que también es muy discutido, y es lo que llaman la paradoja de las especies exóticas invasoras. Entonces, porque generalmente estos organismos llegan en pequeñas cantidades. Ninguna especie invasora llega en los grandes montones que nosotros conocemos. Llegan en pequeñas cantidades y ellos comienzan a levantar esa producción, esa población. Por supuesto, eso es un efecto fundador, un efecto de cuello de botella, en el cual esos pocos organismos que llegan, si hablamos del pool génico de esa población, es muy poco. O sea, ellos tienen una variabilidad genética baja, si hablamos a partir de ahí. Cuando esa población se levanta, a partir de esos pocos genes, pues tenemos una población con una variabilidad genética baja. Es que, si hablamos en términos de biología evolutiva, o sea, lo que hace que los individuos tengan la flexibilidad para la adaptación es una buena variabilidad genética. Entonces, aquí es donde entra la paradoja para estas especies. Cómo estos exóticos expanden su rango de distribución bajo nuevas condiciones, evolucionan rápidamente y se convierten en invasores si tienen una variabilidad genética baja, pero son exitosos. Entonces, hay un conjunto de mecanismos, hipótesis que se discuten, que tratan de explicar por qué estos organismos son tan exitosos con toda esa variación baja, porque ellos la aumentan. No, ellos no se quedan tranquilos, ellos pueden aumentar esa variabilidad genética. ¿Cómo lo hacen? Hay una hipótesis que habla del escape de los enemigos naturales. Esta hipótesis ambiental postula que las especies experimentan tras su introducción en una región fuera de su rango una liberación de la regulación que ejercen los depredadores. O sea, yo llego nueva, yo no conozco, yo no tengo depredadores. Entonces yo mantengo mi
no se van a eliminar mis genes, empezando por allí. La presión del propágulo es hablar de la cantidad de individuos y el número de veces que se introducen esos individuos. ¿Okay? En la medida en que ese evento se da en un mayor número de veces, en un mayor número de individuos, yo voy a aumentar la variación genética de esa especie. ¿Ok? Es más o menos lo que pasa con una ornitodonífera. Cada vez que ese organismo se fracciona, ¿verdad? Se rompe, cuántas veces ese individuo se introduce, cuántos individuos se introducen, ¿ok? Que ello aumenta la variabilidad genética de esa población. Los nichos vacíos. Esta hipótesis postula que en ambientes que son intervenidos, los nichos vacíos son ocupados por las especies exóticas invasoras o cualquier otra especie. ¿Ok? Entonces, estas especies que vienen llegando pues tienden a ser exitosas ya que pueden acceder a los recursos de la nueva comunidad. La purga o purificación. Este es un evento el cual señala que estas poblaciones que vienen de pocos individuos que se están levantando y tienen una variabilidad genética baja, la selección natural, ¿verdad? Es la que va a echar mano de los alelos deleterios, los alelos no tan buenos que pueda tener esa población. Si en esa población de pocos genes yo elimino los que son deleterios, los que son malos, ¿qué me quedan? Puros genes buenos. Pero es una purga que sufre el acervo génico de la población. Entonces, si solo tengo genes buenos, pues soy exitoso. Me puedo adaptar, no tengo genes deleterios que me vayan a aparecer en la siguiente generación. La hipótesis de naturalización de Darwin plantea el éxito de la naturalización de las especies exóticas que se ve favorecido cuando el parentesco filogenético entre el invasor y la especie nativa son cercanos. Si son cercanos, ellos van a comer cosas distintas, van a tener comportamientos distintos, van a comer cosas similares, ¿verdad? Van a hacer una competencia. En cambio, cuando están más alejados, bueno, yo llegué, soy única, no somos familia, no somos nada, tú comes lo tuyo que yo como aquí. Entonces, ¿qué me favorece a mí? Que no seamos familia. ¿Okay? Las mutaciones adaptativas. Este es un tema que está muy en boga hablar porque estas son un tipo de mutaciones muy particulares que aparecen bajo estrés, generalmente en el medio ambiente. Las especies exóticas e invasoras que están sometidas a este tipo de estrés pueden generar nuevas mutaciones. Las mutaciones, al fin y al cabo, son variación dentro de la población, variación disponible, ¿verdad? Buena o mala, pero la cual el acervo génico y el proceso de adaptación de esa especie puede echar mano. El aumento, otros mecanismos que contribuyen al aumento de la variación, mecanismos que están en estudios, son la duplicación de genes, la hibridación, la endosimbiosis y los transposones. Que se están estudiando dentro que son las especies exóticas invasoras. La plasticidad fenotípica o la expresión de un fenotipo ante las diferentes condiciones ambientales. En esto, por ejemplo, hablamos los octocorales a los cuales pertenece nuestra especie hoy objeto de estudio, son fantásticos. Un omestronífera tiene una plasticidad fenotípica increíble. Una adaptación se consigue en las plataformas petroleras donde los ambientes son ricos en hidrocarburos y contaminación. Ahí se adapta. Si está a profundidades, tiene un morfotipo. Si está en las orillas, tiene otro morfotipo. Si era el tipo de corriente, entonces los primeros estudios que se hicieron pensaron que estaban hablando de especies distintas. No, son la expresión fenotípica de esa especie ante una condición, pero muy particular, en un ambiente muy particular. Y los cambios epigenéticos son los cambios que se dan por acción del medio ambiente y no es que cambian los genes, sino la expresión de los genes. Y también se han visto en especies exóticas invasoras. O sea, y todos ellos en un conjunto contribuyen a mejorar o aumentar la variabilidad genética de una población que a un inicio viene con una baja variabilidad genética baja para hacerlos exitosos. Y en todos esos escenarios, pues tenemos a nuestra especie objeto de estudio, un ornitodonífera. En Venezuela, nosotros tenemos especies exóticas invasoras marinas, muchas, unas cuantas. Hasta el año 2007, muy orgullosamente en ese momento estaba a la cabeza del equipo de investigación, el profesor Julio Pérez, se hizo este trabajo de las especies exóticas y criptogénicas en Venezuela, haciendo hincapié aquí en las costas de Sucre.
Y en ese momento se hablaban de aproximadamente 26 especies invasoras, otro número de criptogénicas, apenas 2 tipos de algas, eran un número bajo. Ni siquiera en ese momento se podía haber registrado el pez león. Hay un trabajo que hace una revisión para el año 2010, que es el que hace la profesora Milos Laros, y recientemente hay uno del 2020 que habla más que todo es de la escasez de los estudios que se hacen a este respecto. Nombra mucho este trabajo porque en realidad parece que es el que va punteando en este registro de especies básicamente. ¿Okay? Pero hace falta mucho en este contexto para conocer de las especies exóticas marinas aquí en Venezuela. Entonces, en este escenario de especies exóticas invasoras, ¿no? Como les decía en ese momento, todas eran algas, todos fueron invertebrados, ascidias. En ningún momento, como digo, se presentó que se pudiese hablar del pez león y menos de corales, de invertebrados, donde caen este tipo de organismos. Entonces, hoy día, nuestros arrecifes, y hacemos hincapié en los arrecifes porque son lo más visible, ¿verdad? Son la joya de la corona cuando usted va a hacer snorkeling a cualquier parte que sea turística, se respete por ser un sitio turístico y ecológico, por lo bonito que son. Pero en realidad la afectación que tenemos acá en Oriente no solo está dirigida a los arrecifes, está dirigida a las praderas de talaces, está dirigida al litoral rocoso, está dirigida a los ecosistemas arenosos, porque la capacidad del animal da para eso nace. Entonces, estos ecosistemas, que son los que nosotros conocemos y disfrutamos, hoy día se ven a nivel mundial afectados por este conjunto de invertebrados que son los corales blancos. Y son, en su mayoría, producto del comercio de ornamentales para acuarios marinos. Como vemos, todos estos que ven ustedes allí son corales, son corales blandos porque ellos no tienen el conjunto de espículas y estructuras calcáreas que proveen los otros, los corales pétreos que estamos acostumbrados a conocer y a ver. Pertenecen al grupo de los Alcionáceas, a la familia del grupo de los Alcionáceas y familia Célide. La característica más resaltante, además de ser blando, son los tentáculos que tienen. Como les decía, todos pertenecen a la misma familia, son muy hermosos, son vendidos como ornamentos y a nivel mundial hoy día se han convertido pues en un problema. En Latinoamérica tenemos en Brasil, los brasileños están al borde con su tubastrea cochinia, tubastrea, no recuerdo el nombre de tubastrea. Son como 2 o 3 que tienen en las costas en zonas protegidas marinas. Colombia tiene a Caribe Arricey, al igual que Ecuador, y nosotros tenemos a Eunomia stolonífera. ¿Ok? A nosotros nos tocó Eunomia stolonífera. Ahí usted la ve en condiciones de laboratorio, muy llamativa, muy bonita, ahí como que se limpia, ¿verdad? En el momento que transcurre su limpieza en el agua. En el fondo ella es una alfombra gris, que no gusta a la gente cuando la ve, pero aquí la tenemos, ¿verdad? Les decía que cada especie tiene su conjunto de características que la hace exitosa, además de todas las que ya sabemos referente a esa variabilidad genética, esa plasticidad fenotípica. En este caso, una stolonífera tiene una reproducción sexual y una reproducción asexual con fragmentación por gemación que le permite dispersarse muy rápidamente, un crecimiento rápido. La presión del propágulo, aquí como les decía, la cantidad de organismos y el número de veces que se introduce este organismo a lo largo del tiempo, pues es lo que le ha llevado hoy día a invadir gran parte del Parque Nacional Mochimi, la zona occidental, en la costa venezolana. Tiene una alta adaptabilidad. Es tóxica para los peces, para organismos pequeños, no es tóxica para los humanos y se adhiere a cualquier sustrato. Este organismo que puede viajar adherido a plásticos, maderas, vidrios, incluso cuánto puede viajar esa especie adherida a pedacitos de algas. O sea, van a la deriva y ella va, como te digo, inoculándose. Esa es ahí la presión del propágulo. En realidad, de que nosotros estamos trabajando en este proyecto, si se quiere, el vector de introducción fuerte son los pescadores o han sido los pescadores. Y
el turismo, pues el desarrollo de las actividades turísticas. Sin embargo, pues a petición precisamente de esa comunidad de pescadores que se vio alertada en esta situación, es que este proyecto de investigación arranca y bueno, con el apoyo de todos ellos. Entonces vemos aquí a Eunomia, la hemos caracterizado en toda su estructura, sus características, cómo se estructura la colonia. Cada individuo que usted ve de allí con ese conjunto de tentáculos es un organismo. Ese movimiento de pulsación lo que hace es atraer la corriente de agua porque se alimenta del conjunto de partículas que están disueltas en el agua. Es una especie que tiene una asociación simbionte con una microalga que también le ayuda a alimentarse en momentos en que no tiene la luz solar, y tiene luz solar se alimenta con su movimiento pulsante. También esto que vemos acá es la microalga a la cual ella está asociada, que se ve de manera luminiscente y en todo el cuerpo, y la tiene también en las píndulas, que en cada tentáculo que ella tiene allí tiene un conjunto de pelitos, que ese color marrón se lo da precisamente la presencia de la microalga a la cual ella está asociada y le ayuda en su alimentación. Entonces, nosotros la vemos así, bonita, ¿verdad? Pero en un conjunto que vemos toda la colonia, entonces vemos, esta es una estolonífera en el fondo marino, que ha cubierto todos esos ecosistemas. Yo siempre la defiendo un poco porque muchas veces dicen, o veo los artículos que dicen, un depredador en el Parque Nacional Mochima. Evolutivamente hablando, el concepto de depredador no le cabe a un estolonífera, porque un depredador es un organismo que mata para alimentarse, para sobrevivir. Un estolonífero es un organismo que está viviendo, crece, tiene todas las condiciones ideales y se desplaza. ¿Qué hace ella? Se adhiere sobre toda superficie, ¿verdad? Ella necesita la luz solar, ella cubre la mayor superficie y por supuesto toma su luz solar, todo lo que está debajo de ella se muere, que también necesita la luz solar. Lo que no se mueve, no se escapa, pues va a morir de ahí debajo de una estolonífera. Y ahí están nuestros arrecifes coralinos. Entonces, cuando nosotros iniciamos en el 2022 para el año 2023, este era el panorama de invasión de una estolonífera. Todo lo que ven en amarillo todavía no había sido invadido. Lo que está en rojo eran las zonas invadidas, en la zona de las islas, la zona de Santa Fe, en Mochima, solo había uno o dos punticos de invasión, que es el propio pueblo, el muelle del pueblo. Y bueno, nosotros iniciamos nuestro trabajo con el apoyo de las comunidades pesqueras para ese momento y vimos, o sea, hay una afectación a la cual nosotros no podemos negar, hay una afectación y si quiere para nosotros como biólogos la más importante es la pérdida de la diversidad, de nuestra diversidad marina, de los ecosistemas. Hay una afectación al turismo, pese a que ese turismo se sigue desarrollando, pues ese turismo también contribuye porque se convierte en un vector de dispersión de la especie, porque muchas veces, bueno, vamos a Playa Vallecito, vamos a Playa Cochaima, mira, ya está Eunomia, qué feo, no me gusta, pero bueno, yo vine aquí a disfrutar de la playa, me pongo mis zapaticos de playa y me tiro al agua, ¿verdad? En Playa Piscina, por ejemplo, nosotros vemos a la gente, va de su yate, tirado en el agua, con la cerveza en la mano, la música, todo, bailando sobre un novio estolonífero. Entonces, cada pedacito de ese que usted tiene, que usted rompe, es un inóculo nuevo que viaja a la deriva, ¿verdad? O que usted se lo lleva y lo introduce en otra playa, como pues lo han hecho los pescadores cuando también pescan, ¿verdad? Lavan las redes en otro lado e inoculan otra playa. Entonces, este es un fondo marino esto creo que es Islas Caracas. Eso es lo que se ve ahorita. Un ecosistema muy específico. Entonces, hay una afectación al recurso pesquero. Tampoco uno puede ser ciego en esta situación, si lo hay. Si lo hay, las especies que antes se pescaban en la zona donde habían arrecifes, pues hoy no están, se han desplazado a otras zonas, buscando refugio, alimentación, todo lo que antes le proveía ese arrecife, pues hay que buscarlo en otro lado. No podemos hablar de que la especie está extinta. Cuando nosotros hablamos de se extinguió, creemos que el animal se murió ya. La extinción también es un proceso evolutivo, ¿verdad? Que da cabida a la aparición de otras especies, a la ocupación de nuevos nichos.
Entonces, hasta que no muere la última especie, el último individuo de esa especie, no podemos hablar de una extinción. Y hablar entonces de la afectación al recurso pesquero, para esto está la gente que trabaja en pesquería, CENIPA, eso pesca, que son los que llevan esa batuta de hablar de cuánto ha disminuido esa, esa pesquería por efecto de una omistolonífera. Ahí es donde está detallado, hablar de qué es una omistolonífera, la causante de esa disminución en la pesquería. Entonces, nosotros llevamos nuestras investigaciones, son muchas, son unos cuantos, ¿cómo le digo? Estudios que van laterales al objetivo general, específico de esta investigación. Y bueno, podemos entonces señalar, ¿verdad?, que el problema de una menstruonífera no es un problema de la aparición de una menstruonífera porque llegó. O sea, la eunomia la trajeron, ¿cómo se mantiene? ¿Por qué está allí? ¿Por qué es el problema? ¿Por qué hasta ahora es que estamos viendo este problema? Especies exóticas en Venezuela hay un montón, de ríos, vegetales, animales y en el mar también. Pero ¿qué pasa con una menstruonífera? Que una menstruonífera disparó las alertas del aspecto económico, tocaron el bolsillo. Entonces, ¿de quién? De la apreciada joya de la corona, que es Mochima. Entonces, ahí es que se mueve la pesca, el turismo, tenemos un problema. Pero una menstruonífera no es nueva y eso le ha dado oportunidad, ¿verdad?, para que en ese proceso adaptativo y evolutivo ella sea hoy la exitosa que es. Y este es un problema que tiene muchas aristas, empezando porque no tenemos antecedentes de una introducción de una menstruonífera. Solo Venezuela tiene o tenía ¿cómo te digo?, la banderita, solo nosotros tenemos una menstruonífera. No se ha visto en otra parte del mundo. De donde ella es, de Indonesia, ella es una especie más en equilibrio, ¿verdad? Que se la come ya por ahí han señalado, se la come una babosa, pero que no tiene mayor relevancia, ¿ok? Pero aquí ella se ha destapado y es un invasor. Partimos del hecho de que no hay unos antecedentes a esa introducción. Que no debemos ser ciegos a una contaminación del medio, porque si bien Mochima es un sitio turístico, no podemos cerrar los ojos a que Mochima tiene una contaminación por hidrocarburos, tiene una laguna que no funciona, la gente que va allí, la pesca que no es amigable, el turismo tampoco es amigable. Entonces, eso contribuye a esa contaminación, a una crisis climática, ¿verdad?, que la hemos visto en acción cuando de un día para otro vemos el aumento de la temperatura y el blanqueamiento de la franja de coral. Sin embargo, una menstruonífera está allí, ¿verdad? Entonces, esta crisis climática no podemos obviarla. Esa pesca artesanal ilegal, ¿verdad?, que en su momento ya hay trabajos que hablan al respecto de que en otros lugares, especies de este tipo, de esta familia, pues cuando se eliminaron los peces loro, cuando se eliminaron los erizos, quizás esos eran los controladores de esa especie. Hoy ya no están, pues ahí tenemos un equilibrio ecológico roto. Una actividad turística que no es amigable, ¿verdad? Porque somos los que contribuimos a la basura, a los desperdicios, sacamos los animales, vemos un objeto lonífero y entonces vamos a jugar pelota, se la pego al otro y la piso. Eso no es. Le dicen, no se meta, no la rompa, pero como yo fui para la playa, yo me voy a meter. Entonces, ese turismo que no tiene conciencia también da su buena cuota acá. Por supuesto, tenemos la pérdida de especies depredadoras, caso registro de taxonomía, nosotros hablamos hoy día, pérdida de la diversidad. ¿Cuánto fue la diversidad? O sea, porque si yo tengo mi registro, ¿cuánto tenía yo en diversidad? Yo puedo decir, perdí esto, pero no lo tenemos. Tenemos trabajos puntuales que hoy día, bueno, nos permiten inferir o ver qué es lo que teníamos, ¿okay? Pero no tenemos ese registro. Y estamos sentados, porque es lamentable decirlo, estamos sentados en un desconocimiento completo de lo que son las especies exóticas invasoras. Como le digo, este boom comienza en el año 2022. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Comienzan a buscar. Pero de verdad la gente, esa gente que se ve en el problema, cuando viene a buscar, incluso muchos pensaban que era un alga. No, es un animal y esto es lo que pasa y esto es lo que ocurre. ¿Okay? Y entonces, en este contexto del ambiente, nosotros brindamos todas estas condiciones y las características inherentes de este animal es lo que lo hace un invasor exitoso. Y por eso estamos sentados en el problema que tenemos. Entonces, en un inicio también en la investigación, con el proyecto, mucha gente se escandalizó, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos, les dijimos, mira, ve,
esa es la magnitud de esta invasión. Ustedes no la van a eliminar. Eso no se va a eliminar. Podemos hablar de mitigación, podemos hablar de control. Y entonces muchos salieron y se rasgaron las vestiduras, que eso era un cáncer, que cómo es posible que tú veas a tu mamá muriéndose de cáncer, tú no vas a hacer nada. Esa es una manera de tratar los productos de invasión biológica. O sea, una de ellas es no hacer nada mientras tú ves el camino de la evolución de esa invasión, mientras ves cuáles son las posibles investigaciones y parte por conocer a ese organismo. Entonces, la mayoría de estas especies, una vez establecidas, son permanentes y su erradicación difícil, costosa y muchas veces imposible. En los países del primer mundo las inversiones son multimillonarias para hablar de erradicación de organismos que se pueden sacar mecánicamente con productos químicos sin mayor daño al medio. Eso es un riadero. Y nosotros, ¿verdad? Como buenos venezolanos, no tenemos esa conciencia de inversión hacia el ambiente. Y que ahorita cuesta mucho este tipo de fenómenos y la magnitud en la que ha alcanzado. Entonces, ¿pasa? ¿No pasa? Colgada allí, no sé. Está pensando, sí. Bueno, en este contexto, ¿verdad? Nuestro siguiente paso fue de qué manera se va a mitigar este organismo. Entonces, hubieron dos propuestas dentro del proyecto que fueron la creación de un extracto biocontrol a partir de otra especie invasora, como es el NIN. Ustedes conocen el NIN, que es un vegetal, de la cual hay bastante aquí en Cumaná. Se hizo un extracto concentrado y se diseñó un protocolo para la mitigación de una vectoronífera. Estos dos se realizaron en conjunto. Una vez obtenido el biocontrol, pues el protocolo no era más que la elaboración de un plástico de color negro de 2 metros por 2 metros, que tiene en el borde una especie de ruedo que se llena con arena. Ese manto, pues, ese parche se lanza sobre la zona invadida y él cae con el peso de arena, lo que le hace caer, y atrapa una vectoronífera. Si lo usamos sin el biocontrol, en un periodo de 5 días, una omia muere. ¿Por qué? Porque el plástico negro pues le resta luz, lo encierra, le resta oxígeno, se le acumula el anhídrido carbónico, no hay un flujo de agua que lo esté alimentando, y el estrés del movimiento de los tentáculos lo agota y lo mata. Pero si utilizamos el biocontrol, ¿verdad? En 3 días el animal muere. O sea, es una cuestión de tiempo. Entonces, un plástico de este tipo, de 2 metros por 2 metros, nosotros utilizamos tratamientos de 10 parchos. Esos 10 parchos cubren un área de 40 metros cuadrados, ¿verdad? Que se van aplicando cada 3 o 5 días, dependiendo cómo vayan a utilizar, usted va limpiando 40 metros cuadrados. Que si se hace de manera coordinada, ordenada, en conjunto con los consejos de pescadores, con la comunidad organizada, pues nosotros apostamos porque usted puede limpiar y mitigar los sectores de playas, incluso los sectores de corales. El parcho puede usted colocarlo sobre una estructura irregular, ¿verdad? Y la momia que lo cubre se muere. Nosotros, ahí había un video donde aparece un momento en que levantan el parcho de un arrecife de coral y él queda limpiecito. Y entonces, dentro del contexto de nuestro grupo, nosotros señalamos que esta es una puerta nueva, ¿verdad?, a la investigación. Porque donde existía un coral, un arrecife de coral que es limpio de una vectoronífera, entonces ahora la oportunidad es remediar ese ecosistema. La remediación que va en función ahora del cultivo de corales y la siembra para usted remediar ese ecosistema. Entonces, la siguiente, ¿eso que te pongo el coña? No, puede ser, profe. Bueno, los videos me... Dale, sí, dale a la siguiente. ¿Vale? Dale, dos. ¿Ves? ¿Tú? Dale. Siguiente. Bien, siguiente. Bueno, ya quédate aquí. Si quieres, yo lo voy a... Entonces,
Fíjense ustedes, la opción, además de mitigar esta invasión, pasa por entender la especie y convivir con el enemigo. Más o menos ese fue el señalamiento que hicieron los brasileños para trabajar con Tubastrea. O sea, lo que pasa es que Tubastrea es un coral que tiene no un exoesqueleto como los petrios, pero sí una especie de exoesqueleto más manejable, ¿verdad? Más durito, que permite que las comunidades organizadas ahorita tengan la explotación del coral para hacer ¿cómo es? Adornos, ornamentos, exactamente. Entonces, aquí no tenemos ese beneficio, el organismo no permite hacer eso, pero como les digo, hay que vivir con el enemigo, porque nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros estamos en un proceso de evolución biológica, de adaptación de esta nueva especie, ¿verdad?, que está cambiando las especies, porque si nosotros vemos ahorita, lo que se asocia a una metronífera no es lo que estaba antes cuando existía el coral, y que ese ecosistema ha cambiado. Entonces, también debemos entender que vamos hacia la ocupación de una nueva biodiversidad, que en el mediano a largo plazo va a aparecer, sí va a aparecer, y los estudios apuntan a que el periodo ya, últimamente, de los corales duros está por terminar. Más del 50% de los arrecifes de corales hoy día están muriendo, están muertos. Ellos van a desaparecer porque las condiciones están dadas para que aparezcan ellos, para que aparezca una diversidad de especies ahora de octocorales, ¿verdad? Que son los que están eh, dominando los distintos ecosistemas a nivel mundial. Pero esta es parte de cómo nosotros realizamos nuestro trabajo. Son los parchos que se van colocando, los tratamientos de 10 parchos. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, allí cómo se colocan, ¿verdad? En un periodo de 5 días. Esto es playa piscina, lo que ven en negro y es cómo se fueron abordando las zonas donde estaba la invasión. Allí cuando se terminó ese piloto, se limpiaron aproximadamente unos 400 metros cuadrados de la invasión. Hay por allí ¿cómo digo? Una base de datos, una información un poco errada, que señalan, por ejemplo, concha, pero no limpiaron Mochima. Es que es en manos de los pocos investigadores que llevan a cabo un proyecto. Esto es imposible limpiar Mochima. O sea, esto no lo van a limpiar los investigadores, esto lo va a limpiar la comunidad, de la mano del Estado, de manera organizada, con una inversión, ¿verdad? Que es donde decimos, eliminar estas especies pasa por una inversión multimillonaria. Estamos hablando de combatir, de mediar, de mitigar los efectos de la invasión. Pero esto se tiene que hacer de manera, como digo, coordinada, de la mano de las comunidades, con inversión del Estado, ¿verdad? Asegurando los tiempos de monitoreo, un monitoreo constante, porque tú no vas a monitorear una novia por un año y el otro año te olvidaste de ella, el otro año la tienes un tresino. Entonces, es muy fácil hablar cuando no se tiene, como te digo, la experiencia o no mide la magnitud del problema que se está atravesando. Entonces, fíjate, esto que ven ustedes en amarillito allí es una momia muerta. Después de 5 días, tú levantas el parcho, ¿verdad? Y ella, esa momia muerta, se remoza con la corriente y ella forma parte del ciclo. Entonces, ahora de la, ¿ok? Que es muy distinto a lo que se hizo, por ejemplo, en Anzoátegui o en la misma parte de la piscina. O sea, que se sacó a pico y pala y entonces aquello, la invasión pues se ha duplicado tanto en Anzoátegui, porque es donde hacen esa práctica, aquí en Mochima, nosotros para el año 2022 teníamos una invasión del 40%. Este año, hasta enero, la invasión era del 44%. Porque, mal que bien, lo digo, yo siempre lo reconozco a los pescadores de Santa Fe, de Mochima. Ellos han sido muy solidarios con nosotros, ellos han escuchado nuestras observaciones. En el estado Sucre no se saca unomia, no se saca unomia. La unomia que está en Mochima está, como digo, zonificada en el muelle y lo tiene el muelle de Idea también. Son los únicos sitios. Y en Idea se trabaja por controlar la invasión que se está allí. Y la próxima semana vamos hacia trabajar con las comunidades para controlar la del pueblo en el muelle de Mochima. Entonces, como le digo, esa concientización vale la pena mencionarla. Como le digo, eso nos ha valido el 44%
ahora para este año. Fíjense ustedes, ese es el coral, mira, un coral completamente limpio, donde cae el parcho que encierra un OMI, pues ahí se muere. Todo lo que ustedes ven es un OMI alrededor. Pero esos parchos de manera implicada, ¿verdad? Ubicados conjuntamente, pueden ir limpiando cada 5 días, eliminando un OMI. Esa parte del coral, por supuesto. Entonces sí, un OMI es alimento de otros peces, que muchas veces los vemos alrededor allí, pero no sabemos si comiéndola, pero una vez que está allí, sí es pasto para los animales. Ahí está un omia, por supuesto, si ella se adhiere al plástico, lo que hace es voltear el plástico, queda nuevamente encerrada. ¿Ok? Esa es una omia muerta, sacadita allí. Por supuesto, una cosa para que vean que le preocupa a los pescadores es que ellos decían, profesora, pero si usted está metiendo plásticos allí, ¿qué vamos a hacer con los microplásticos? No, los microplásticos son un producto de la descomposición de los plásticos, o sea, en un periodo de tiempo largo. Entonces acá esos plásticos más de un mes no pueden estar allí. O sea, si usted los va a seguir removiendo, pero, por supuesto, la acción del oleaje, los animales, la predación, todo eso va rompiendo los plásticos, hay que sacarlo. Y nosotros sacamos todos los plásticos que estaban en Isla Arap, precisamente evitando eso. En un periodo de 20 días que se limpia un sector de una electronífera, usted puede ver la aparición de una nueva sucesión de los organismos que allí están. Por eso les decía, esas zonas limpias, ese arrecife, esa estructura muerta de arrecife, abre muchas oportunidades a la investigación y a la remediación de los ecosistemas. Se ve muy chiquito allí, pero este es el mapa actualizado de la invasión de Eunomia hasta enero de este año. Entonces, como ven, en Mochima se sigue manteniendo que en las playas más importantes, allí no ha llegado Eunomia. En Santa Fe, sí, algunas de las zonas que antes no había, ahora sí hay, porque acá caemos otra vez en oídos sordos. Nosotros hicimos las propuestas a los entes con competencia en ambiente cuando el primer mapa, donde señalábamos que debía haber una zona de protección para aquellas zonas que no estaban invadidas. Un año después, como te digo, no nos escucharon, las zonas que debieron haberse protegido, hoy tienen una proliferar. Y parte entonces también de nuestro juego, por llamarlo de alguna manera, es ir hacia la protección de esa zona. O sea, no sabemos si de repente por X y razón los pescadores o en las embarcaciones es posible que un OMIA llegue a estos sectores, pues tenemos un conjunto de avistadores para que nos colaboren en ese proceso de detectar la presencia de un OMIA hacia esta zona. Hemos estado trabajando, el proyecto tiene un fuerte componente de concientización y educación tanto a las compas sobre esta situación, cómo vamos a utilizar los parches. Se ha hecho la transferencia, algunos de esos consejos de pescadores se les entregaron los parches porque ellos vamos a colaborar, vamos a trabajar, tenemos una invasión incipiente y queremos tratar nuestras playas. Ese es nuestro hospedaje, ese es nuestro hotel y queremos mantenerlo limpio. Pues esa gente también forma parte de este proyecto. Y por supuesto, a algunas instituciones, por ejemplo, como la Universidad de la Seguridad, que tiene un componente por allí también ecológico y conservacionista, nuestros niños a lo largo de la costa de Santa Fe, Mochima y acá en la ciudad de Cumaná, se han atendido aproximadamente 700 niños en liceos y escuelas de la zona costera, informando sobre la invasión, cómo prevenir y cómo atender si acaso llegasen a verse con Eunomia estolonífera. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, volvemos otra vez, hay que retomar ahora esa propuesta de delimitación y ordenación de las zonas invadidas, de protección de las zonas no invadidas, de la restricción de las embarcaciones, el buceo, la pesquería y un turismo responsable. Toda esa gente necesita, como te digo, de esa información o traerlas a trabajar acá con nosotros, los programas de información y participación de las comunidades. El MINSIC, ahorita aplicamos una encuesta que bajó el MINSIC, donde se identifican los diferentes actores que están en toda la zona de invasión para arrancar ahora ese programa, un nuevo programa de concientización hacia las comunidades de la zona. Bueno, este es mi equipo de trabajo, ustedes están acá, gracias a todos por su atención y quiero terminar con este
este señalamiento, despertar el conocimiento de nuestro entorno es nuestro deber, para poder desde lo individual hacer frente a los problemas como este y de preferencias que sean evitadas en el futuro. Debemos ir hacia evitar, mitigar y conservar lo poco que nos queda. Gracias. Qué gusto. No, sí hay que la ha comido, la ha preparado y todo. Sabe horrible. Solo preguntas. Bueno, ve, hay investigadores que apuestan por que sea un elemento para la explotación de alimentos para otras especies, animales, sí. Pero el problema no es para qué sirve, porque el grupo de los doctorales tiene cualquier cantidad, ellos son punta de lanza de recursos para la cosmética, la farmacéutica, de todo. El problema con esta especie es cómo lo sacas. O sea, matarlo tampoco es un problema. Una micronífera, si tú le cambias el pH, él se muere, si le agregas ácido acético, si le agregas agua dulce, si le quitas la luz. Pero, ¿cuántos mantos negros necesitas tú para eliminar un omia de mochima? ¿Cuántas cisternas de agua dulce vas a echar al mar para eliminar un omia? Entonces, es difícil. En Cuba están trabajando con crema dental. ¿Cuántas cremas dentales vas a echarle tú a la zona invadida para...? Sí. Entonces, no es, eso existe, la factibilidad de que eso se haga realidad. Sí. Sí, porque como tú mencionaste, obviamente queda una superficie de coral muerto debajo, ¿verdad? Que es un sustrato importante para lo que es recuperación, pues, de hacer una nueva siembra, por decirlo. Y bueno, yo tuve oportunidad de ver en Dominicana, en Valladolid, hay un laboratorio de reproducción asistida de corales, ¿sí? Porque ahí no podemos hablar de inducción, simplemente ellos asisten a la reproducción, agarran los polvos, Sí. y uno de los problemas que recuerdo que vi, porque visité ese laboratorio, un pequeño trailer, con una serie de acuarios, filtros y gomas, muy sencillo, como lo vi, ¿verdad? Pero entonces lo interesante es que ellos hay una fase en donde la parte crítica era justamente el sustrato de organización inicial, ¿verdad? Entonces ellos desarrollaron una especie de modelo, por decirlo. Allí colocaban el pólipo, luego ese pólipo iba a una guardería en el medio, y después de eso volvía en medio, era que iba hacia la zona en donde iba la parte de la recuperación. Sí. Pienso que creo que sería interesante plantear esta lista también dentro de la fase, aun cuando no sea el área de interés directo, pero si tienes interés en recuperar estos sustratos que están allí, sería muy válido. No, por eso le digo que ese es un objetivo que está en un 50%. Ya, nosotros tenemos 3 metodologías de cultivo de corales. Lo vamos a hacer en el mismo medio. Ya hicimos un primer ensayo colectando esos fragmentos y la metodología también ya de fijación y eso. Tenemos esa que son unas galleticas muy especiales y la otra que son los cordeles, los arbolitos que son. Y esperamos que, cosa dentro de un mes, podamos dar noticias de la granja de corales que va a estar allí. Sí. Sí. Sí, ¿te gusta? Después que limpian el área de bionomia, ¿cuánto tiempo puedes reincidir otra vez aquí? Bueno, cuando tú limpias el área de unomia, empezando que en los primeros momentos tú lo que ves que si era una arena blanca en un momento, aquello está gris. Entonces, me parece que es la misma decomposición y los químicos que tiene unomia, que son bastante fuertes, mancha el sedimento. De eso se están tomando la muestra del sedimento, se están analizando también, pero una vez que ella se limpia, ¿verdad? Me parece que es que precisamente esa descomposición que está ahí no permite que otra especie se pegue, se adhiera. Pero una vez que está limpio, por algo así como un periodo de 20, 25 días, tú puedes entonces ver la aparición de las primeras algas, de los primeros polvos que van creciendo en esa sucesión. Antes no, mientras eso no se limpie, ella no está. Y dígame, profesor. Es una propuesta, ¿no? De una oportunidad de tener legislativo acá, una reunión que, por cierto, no le han llamado a las organizaciones, puede decir, por ejemplo, no, mira, pues,
balcón, parece que no hay sinergia entre todo. Deberían de trabajar todo, ¿verdad? Pues ya, Sí. todo. Y hablado de ello, era la propuesta de la utilización como en otros acuarios de toalla. Se utilizan aspiradoras marinas, ¿no? Las cuales se pueden aspirar, es como esas manchas, si se puede decir, y se escurren a una embarcación nodriza. Y todo ese material se secaría, porque eso pueden hacer también ensayos de estudio de componentes de componentes y tomar acción. Vea, por eso, por ejemplo, cuando desde el MINSI o el MINEC, por ejemplo, hablan de que hay que reunir los investigadores, se quiere un consenso para las metodologías, yo siempre lo pregunto, bueno, pero ¿cuáles son las metodologías? Solo hay dos, sacarlas mecánicamente a pico y pala, como lo han hecho, que ya se lo hemos dicho, eso no resulta. Eso no resulta, eso ha sido contraproducente. Si usted va a Anzoátegui, que tiene más del 80% de la invasión en lo que es un parque nacional mochino. Los manglares de Mochima no tienen unomia. Vaya a Anzoátegui para que usted vea, aquello es impresionante. Bueno, entonces las únicas dos metodologías son esas, o lo sacas a pico y pala o te comienzas a trabajar con los parques, ¿verdad? Y esa de la que usted habla, esa la tiene Unomia Solution. Yo vi, o sea, ellos tienen tres metodologías, una que aspira el animal, otro que lo mata y lo deja allí sobre el sustrato y después usted lo aspira, y otra que lo fracciona con ultrasonido. Y esas metodologías, o sea, yo las veo, son tecnologías de punta, o sea, llaman la atención, pero no están validadas. Y el presidente de Unomia Solution busca la validación de esas metodologías, sin embargo, del MINEC, que es el que tiene que darle esa permisología, no se la ha dado. Y porque tiene ciertos aspectos contraproducentes. Bueno, yo creo que toda metodología en su inicio es contraproducente. Hablaban de que cuál es el daño del ultrasonido, por ejemplo, a los organismos. Yo decía, no, pero no hay ninguno, no, sí hay. Recientemente salió un paper donde habla del efecto del ultrasonido a los peces. Entonces yo decía, bueno, Jorge, estás fuera del negocio, porque ya te salió la contra. Pero yo creo que de las propuestas de él son buenas, hay que tomar lo bueno. Incluso él habla de los mantos, un biomanto biodegradable, algo así. Pero, como digo, su validación no ha estado, porque muchos de estos grupos, como usted lo dice, o sea, esos grupos no son cohesivos. Realmente, uno tiene que asumir la responsabilidad de la situación. Esos grupos no son cohesivos, ni siquiera los de las universidades. Entonces, cada grupo trabaja como en su sector. Entonces, a mí me ha tocado en este momento liderar Oriente, pero está el grupo de Caracas que está allá en Maracay, en Guarena, con ellos está Proyecto Unomia Solución está por fuera, pero, por ejemplo, nosotros nos llamaron a una reunión de expertos para hablar de Unomia, y como formamos parte del MINSI, nuestros resultados no los presentamos nosotros, los presentó la gente de Caracas. Sí. Entonces, porque los resultados, a mí me dijeron, profesora, porque los resultados ustedes se ven, pero los vamos a presentar nosotros porque, bueno, preséntalo, no hay problema, preséntalo. Entonces, ¿cómo te digo? Pero tras tanto las investigaciones, hay investigaciones, pero son investigaciones que van para 3, 4 años. O sea, mientras tú, y yo se lo he dicho, ve acá, ve, yo no estoy en contra de la investigación, de la estructura molecular que tiene Unomia. O sea, porque esa estructura molecular te puede servir para X, Y cosas. O de la estructura química que tiene el caracolito que puede acabar con Unomia. O sea, mientras tú estás en eso, los pescadores necesitan una respuesta. Entonces tú tienes que dar una respuesta, pero quizás yo lo digo, los parches son una manera fácil, económica, práctica, rápida, pero quizás no tiene, como te digo, no vende, o sea, no vende, no es. Entonces, estamos aquí de lado. Cuando necesitas visibilidad, entonces llaman. Entonces, bueno, yo apuesto por que se trabaje de esa manera. Dime, Rafa. Para completar, Sí, Rafa. entre estos dos CNC, naturales, naturales,
precisamente establece por esto es que la actividad de extracción que pudiera de una u otra forma alterar el fondo marino no se puede utilizar. Ese es uno de los argumentos legales que establece la legislación vigente nacional. Y aparte de eso, que no se puede usar ese tipo. Y aparte de eso, el Parque Nacional Mochima tiene el plan de ordenamiento y reglamento de uso donde están establecidas claramente cuáles son las actividades permitidas, las no permitidas y las que no se pueden, las permitidas y las no permitidas, que se pueden autorizar dentro del Parque Nacional. Y como precisamente él es producto, el foro es producto del decreto 276, definitivamente no se puede alterar el fondo marino, no puede haber una contaminación sónica, todo eso está dentro del decreto. Y es que más o menos manejamos nosotros, y por eso es que nosotros nos vamos más casados, porque yo como parte del estamos más casados con una tecnología de bajo impacto económico y versátil, porque se puede adaptar a cualquier momento. Sí, sí, bueno, tú ves la tecnología de Eurovian Solution y es impresionante. Sí. O sea, es impresionante, ¿verdad? Pero en el contexto legal y ambiental y de protección hay que tener cuidado. Por eso es que al señor no le han validado esa tecnología. Sí. Rafa. Yo quería empezar. Gracias, Karen. Muy intuitiva y muy porque y creo que uno de los problemas dice es la consistencia. O sea, porque yo no puedo hacer un plan, no se graba, se lo que viene para allá, para mañana, y un respuesta. Con la naturaleza. Entonces, el problema de Colombia es de varios años. Sí, sí, como ¿Qué ocurre con las instituciones? Cambia el ministro, cambia la política. Cambia la definición privada, que sea, cambia la política. Cambia el gobierno, lo que sea. Entonces, esas cosas, cuando los resultados los vamos a ver a largo plazo, no nunca si no hay una línea fijada, no, se va a seguir sin importar que es lo va a sentir. Pero mismo yo voy a dejar la regulación por favor. Con el proyecto pasa algo parecido. Muchos se hablan de los cultivos más y uno de los cultivos de pago, de la riqueza que se puede generar y todo más. Pero entonces, los rivalos por su versión. Entonces, si no estudias realmente, seriamente, si no tienes tiempo, no ocurre nada. Solamente te acuerdas del libro que hay como de María Roja. María Roja, fija, que sabe todo el mundo. La verdad, para esa próxima semana, inclusive olvidamos de eso para la para el próximo día. Porque no aplica como ya comenzó una industria floreciente de Barça en el y en el por allá, los de por allá, y la universidad de los qué bonito bien. Pero van a ver cómo los africanos de mujeres que se enfrentan a los yo recuerdo que se estaba en el evangelismo. Y la persona cargada que yo en ese momento, miren, saqué un peligro de ya, y para una cuestión de teléfono, y van a tener. Y el no lo vamos a aceptar porque es que todo. Y esa vez, en este último, me dijo que esto es por 2 años tranquilos. Entonces, estamos hablando otra vez de los conductos, de la semilla, de no sé qué, pero por ningún lado me escuché que se empezó en un momentito, no, que se te corta el momentito para llevarme con la ambiental como te digo, el monitoreo no puede ser por 1 año, por 1 año y medio. Y como te digo, debe haber unificación en el criterio de lo que se va a hacer. Yo lo critico y lo digo, por ejemplo, la extracción mecánica no es una opción, no debe ser una opción. Y como te digo, eso es lo que se hace en Anzoátegui. ¿Quién lo hace? Lo hace el MINEC. O sea, si el MINEC debería ser el principal rector de la protección de ambiente, o sea, ¿qué haces promocionando eso? Pero bueno, lo hace MINEC allá en Anzoátegui. Lo quiso hacer aquí en Mochima, pero los pescadores dijeron no lo vamos a sacar.
Y bueno, han mantenido su situación, han visto que la cuestión no ha avanzado, ellos mismos se cuidan. El señor, el del compa, el señor Francis, hizo un comentario en una reunión en diciembre pasado, que ellos ahorita, el que llega allí no tiene un resort, no tiene un ancla, le prestan un ancla porque si viene del otro lado viene a contaminar la playa. ¿Qué necesita para que usted no contamine la playa? Están pendientes de eso. No mueva la UNOMI, aquí nadie va a sacar UNOMI. O sea, eso se agradece en el trabajo y la gente ha tomado como te digo, conciencia del problema. Bueno, ahí tienen más preguntas. Gracias.